En Estados Unidos, destacamos en un comentario anterior, el gobierno decidió irse por un camino distinto, por el de aprobar impuestos a los que más tienen. Hemos hablado en este programa hasta el cansancio de las iniciativas del gobierno de Joe Biden. Hasta ahora mismo el asunto le está saliendo bien al presidente de los Estados Unidos en los 3 meses y tantos días que tiene gobernando ese país. Hay otras naciones, como el caso, por ejemplo, de Chile, que siguió una ruta también similar, aunque en el caso de Chile eso se hace a contrapeso del gobierno de Piñera, porque a Piñera le impuso el Congreso que él no domina una vía distinta. En el caso de Argentina hay también una situación interesante. El gobierno decidió impulsar un impuesto a las grandes fortunas. Y eso se discutió, ese impuesto se discutió a finales del año pasado, en el mes de diciembre, en plena pandemia. Argentina tiene la particularidad de que ahí se juntó una severa crisis que venía arrastrando este país y que no tenía absolutamente nada que ver con coronavirus, con los efectos mismos de la pandemia. Y en diciembre pasado, reitero, el tema se abordó y allí se aprobó un impuesto a las grandes fortunas. Y déjenme decirles que, bueno, el impuesto consistió en un 2% de los patrimonios de las personas físicas que habían declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley una fortuna de más de 200 millones de pesos argentinos. En Argentina, un peso equivale a 93.6. Un dólar equivale a 93.6 pesos argentinos. Esa es la tasa de cambio. Entonces, esto da una idea más o menos de por dónde es que anda la cosa. 2.25% en caso de bienes entre 300 y 400 millones de pesos, 2.50% entre 400 y 600 millones y 2.75% cuando es de 600 a 800 millones. Entonces, esa tasa sube al 3% cuando el patrimonio oscila entre 800 millones y 1.500 millones de pesos y al 3.25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra es del 3.5%. Y ese impuesto escalonado a las grandes riquezas se establece tomando como fundamento, como base, las declaraciones de impuestos que tienen que hacer todos los años las personas y las empresas. Y entonces a partir de ahí se determina cuánto tiene que pagar cada quien. Eso es un impuesto escalonado que va desde el 2% al 3.5%. Generó mucho debate, muchas discusiones. Incluso hubo unos 200 empresarios que elevaron recursos legales para atacar la ley aprobada por el Congreso. Sin embargo, eso no prosperó y el gobierno ha tenido mucho éxito en la recaudación de ese impuesto, que protestaron muchas grandes fortunas argentinas, incluyendo fortunas vinculadas a los medios de comunicación, como por ejemplo el grupo Clarín o el grupo económico que es propietario de La Nación,
Es decir, grandes fortunas argentinas no estuvieron de acuerdo con esto y atacaron. Hubo unos 200, eran 300 empresarios los que se oponían. Y de esos 300, unos 200 se elevaron recursos legales para tratar de dejar sin efecto la disposición. Pero hasta ahora mismo el gobierno ha cobrado efectivamente ese impuesto y lo que se evidencia actualmente es que aproximadamente el 80% de los empresarios ya ha pagado. El 80%. Y eso equivale a 223 mil millones de pesos argentinos. Es lo que hasta ahora mismo se ha recaudado del denominado aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas. Y entonces estamos hablando de que aproximadamente debían pagar estos impuestos 10.000 individuos con patrimonios superiores a esa suma de los 200 millones de pesos. Y el total que se preveía recaudar eran 307 mil millones. Y de esos 307 mil se ha recaudado, reitero, la friolera de 223 mil. Yo creo que realmente un éxito rotundo para el gobierno argentino. ¿Cómo es que esos recursos se van a invertir? Porque la ley que se aprobó también contempla cómo es que se va a utilizar el dinero. Y en todo esto hay un enfoque, digo yo, que interesante, porque es bueno echarle un vistazo a lo que se está haciendo en otros países. Allí se decidió que los resultados, lo que se recaudara como consecuencia del cobro de estos impuestos, se iban a destinar a los siguientes rubros. Primero, alrededor de 45 mil millones de pesos. Calcule lo que eso es en dólares. Reitero, $1 igual a 93.6 pesos argentinos. 45 mil millones, equivalente a un 20% del total recaudado, será destinado a la compra y o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. 2. Una suma similar, otro 20% de los ingresos del aporte irán a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores. Tercero, a las becas les corresponderá a las becas la inyección adicional de recursos equivalente al 20% del total que será recaudado. Los fondos permitirán reforzar este programa que se llama Progresar, que acompaña a los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y o académica. Cuarto, más de 33 mil millones de pesos, o sea, un 15% de la recaudación, será destinado a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Sociourbana, conocido como FISU. Y quinto, cerca de 55 mil millones de pesos, el 25% de todos los fondos se destinarán al financiamiento de programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción
de gas natural a través de la compañía estatal IEASA. Así es como se concibió la distribución de esos recursos producto de la recaudación de este impuesto que ya les mencioné. Un enfoque interesante. El gobierno argentino ha logrado su recaudación y a pesar de la resistencia inicial ha sido todo un éxito porque ya una buena parte de la gente que debe pagarlo lo ha hecho y hay otros que deberán hacerlo en los próximos meses. Y entonces digo yo que ese es un enfoque interesante. Naturalmente, no todos los gobiernos en los distintos países tienen el mismo margen de maniobra, pero el enfoque es realmente interesante y me parece a mí que es acorde con la situación que demanda el momento, pero cada país tiene sus particularidades y no es un asunto muy fácil, reitero, en las actuales condiciones que están viviendo los diferentes países, pero luce lo más racional. El que tiene suficientes recursos debería ser un sacrificio para, en un momento como el que están viviendo los distintos países, pues sortear una situación que es bastante complicada. En el caso de Estados Unidos que mencionábamos, hay algo que ayuda un poco al presidente Biden y es que los nuevos impuestos a los que más tienen es en cierta medida un retorno a una situación que ya existió. Porque recuerden ustedes que con el gobierno de Donald Trump hubo unos recortes ahí. Aunque hay también otras medidas adicionales y tiene que ver con el asunto de algunos impuestos que evaden grandes compañías que operan en paraísos fiscales. El caso colombiano, yo reitero, deja algunas enseñanzas y lo que nos parece indicar es que el tema es espinoso, que hay que abordarlo con mucha creatividad, tratando de proteger a los más vulnerables, conscientes de que eso puede tener un alto costo político, cualquier equivocación, porque eso puede desatar inconformidades. Y los intentos, aunque en este caso hubo una rectificación, pero los intentos, aunque sean fallidos, aunque haya una rectificación, tienen su costo político. Y eso nosotros de alguna manera lo vimos aquí con el intento del gobierno el año pasado de colar en el presupuesto de este 2021 un paquetico fiscal que no prosperó por la reacción de la gente. Y en esta oportunidad, cuando se aborde el tema, que tendrá que ser este año, entiendo yo, pues probablemente la reacción no sería distinta si hay un intento semejante. Pero bueno, así es como hasta ahora mismo van las cosas, son los esfuerzos que se han hecho, son, reitero, experiencias interesantes que hay que ver, que hay que estudiar, y nosotros que tenemos el mismo problema pendiente con mayor razón. Vamos a la otra pausa y volvemos en un momento.